¿Qué hubo, pelados? Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos descendiendo en el iceberg de Colombia. Llegamos al nivel número 2. Nos vamos a dar cuenta que ya se empieza a poner un poco más escabroso el tema. Antes de iniciar, dos cosas. La primera es que este tipo de videos YouTube tiende a... Y lo malo, aparte de que no reciba plata, que pues me afecta claramente. Sin embargo, lo realmente malo es que como no genera ingresos, YouTube no lo promociona y el video quedaría simplemente olvidado. Entonces quiero pedirles el favor que si este tipo de temas les gusta y que si estos videos les gustan, por favor compártanlo con cualquier persona, con el que quieran, hermano, primo, tío, lo que sea. Y segundo, lo que van a ver a continuación son leyendas urbanas, mitos y en algunos casos historia olvidada. Por lo tanto, no me hago responsable de la veracidad de estos datos. Sin más preámbulos, ¡vamos allá! Hacia 1890 se fundó la Universidad Republicana, con una filosofía pues de fraternidad, compañerismo, pero que lamentablemente hacia 1910 ya estaba completamente reventada, sin recursos. Entonces algunos miembros del Partido Liberal, que además eran miembros de la logia masona, decidieron reunir fondos y rescatar la universidad. Le pusieron un nombre larguísimo que les voy a dejar aquí abajo porque la verdad es que se me olvida, que sería, digamos, la base sobre la cual más adelante se formaría la Universidad Libre. Entonces en 1912 el general Benjamín Herrera, quien fue presidente del Partido Liberal, fue candidato presidencial y además fue general durante la Guerra de los 1000 días. Este man ya tomó, digamos, las riendas de la universidad y la convirtió en la Universidad Libre. Hay que resaltar que este general era miembro de los masones. La universidad no solo reconoce los nexos con los masones, de hecho es un eje fundamental en la historia de la universidad. Tanto que si uno ingresa en la página va a encontrar el siguiente texto: sino que habrán ciertamente de contribuir a perpetuar la unión fecunda y fraternal que en torno a los principios han mantenido durante más de 7 décadas la Universidad Libre y la Gran Logia de Colombia. Esas dos eximias criaturas salidas en buena hora del genio del gran general, por supuesto el general Benjamín Herrera. En 1945 se creó una fuerza especial de la policía, una fuerza además secreta llamada el F2. Por la naturaleza de sus operaciones era difícil mantenerlos adentro de los límites legales. Entonces el F2 se prestó para todo tipo de crímenes, por decirlo de alguna manera, incluidos limpieza social, secuestro, torturas que violaban por supuesto cualquier tipo de derecho humano. Incluso estuvieron vinculados con paramilitares y con narcotraficantes. El F2 tenía que desaparecer, estuvo involucrado en las desapariciones del Palacio de Justicia, claro que sí, dejó de existir en 1995. Fue reemplazado por la DIPOL, de hecho se desclasificaron algunos casos del F2 y la televisión colombiana hizo una serie con todos estos casos, se llamó Caso Juzgado. No encontré por ningún lado ni el cabezote ni nada, pero pues existe la reseña de este programa. Televisión de calidad. El 11 de junio de 1992, Rafael Orozco estaba en su casa, relajado con su familia y sus hijas, cuando a la puerta llamaron algunos músicos de la orquesta de Diomedes Díaz. Le dijeron que necesitaban utilizar algunos instrumentos, entonces que si era tan amable se los prestaba, y pues el man, como era una chimba, pues le dijo sí, todo bien. Al abrir la puerta, en realidad lo que se encontró fue con un sicario que le disparó 10 veces. Solo un disparo no dio en el cuerpo de Rafael Orozco, los otros 9 lo hirieron. Más adelante él moriría en el hospital. Ahora, la versión sobre el motivo del asesinato de Rafael Orozco oficialmente es un lío de faldas. Resulta que este mal le dio por meterse con María Angélica Navarro, y esta joven era la pareja de Nano Fiallo, un narcotraficante del cartel de la costa, como todos, bastante pesado. Más adelante se interrogó a un sicario sobre este suceso. El man declaró que en realidad la muerte de Rafael Orozco no era un lío de faldas. Hacia esos años, por supuesto, los carteles estaban en todo su esplendor, y según este sicario, Rafael Orozco empezó a trabajar para el cartel de la costa lavando dinero.
¿Cómo lo hacía? Como él ya era obviamente una estrella de la música, cuando viajaban a Estados Unidos, lo normal es que viajen con muchos acordeones porque tienen diferentes afinaciones. Una vez en Estados Unidos, desocupaban todo el contenido del acordeón y lo retacaban de dólares. Obviamente que de vuelta a Colombia, él era toda una celebridad, no tenía absolutamente ningún problema, nadie iba a requisar y mucho menos a sospechar. Por este trabajo a Rafael Orozco le daban el 15%. Pero el man dijo, no más, la verdad me parece que es un porcentaje muy bajo, yo quiero el 25%. La respuesta que encontró fue un no rotundo. Entonces el man dijo así, bueno, en el próximo viaje que hizo, resulta que se perdieron nada más que 3 acordeones. El dinero que había dentro de esos acordeones eran 12 millones de dólares. El cartel no iba a permitir que este man le robara 12 millones de dólares. En esa época, imagínense la cantidad tan absurda de dinero que era. Rafael Orozco estaba muy confiado porque al ser una celebridad pensó que era intocable y que el cartel no se iba a atrever a meterse con él. Y esta sería supuestamente la verdadera razón del asesinato de Rafael Orozco. Antanas Mockus fue alcalde de Bogotá en 2 ocasiones. En su primer mandato, en 1994, fue muy polémico porque tomó unas medidas poco populares. Sin embargo, hay un lunar bastante oscuro en su labor. En ese momento, igual que ahora, Bogotá estaba infestada de perros callejeros. Entonces Mockus, ni corto ni perezoso, utilizó los centros de zoonosis para sacrificar a los animalitos. ¿Cuántos mató? 3.000. De hecho, el método que utilizaba también era extremadamente cruel porque tomaban grupos de aproximadamente 30 perros, los metían a una especie de bodega, los lavaban completamente, los llenaban de agua por todo lado. Se necesitaba que quedara un poquito de charco, tiraban una varilla al piso y acto seguido activaban una palanca para electrocutarlos. La muerte de los perritos se tardaba aproximadamente 20 minutos. Después de eso pasaba un camión, recogía los cadáveres y los llevaba al botadero de Doña Juana y los tiraban allá. Algunos incluso llegaban todavía agonizando, no habían muerto del todo, pero los dejaban ahí porque sabían que simplemente iban a morir en algún momento. Como esto se volvió una especie de falsos positivos, no solamente mataron a perros callejeros, también sacaron a los perros de los patios de las casas, de los antejardines, muchos de ellos incluso tenían la correa y estos los llevaron a sacrificar. La Asociación Mundial de Protección Animal y la Asociación Defensora de Animales, que esa es de Colombia, enviaron una carta para exigir que se detuvieran de inmediato las masacres. Por supuesto, con todo el escándalo, Mockus no tuvo ninguna opción que parar la práctica que se convirtió en una política de la administración distrital. Esta historia es tan descabellada que sería imposible que fuera verdad, de no ser porque uno de los involucrados en sus memorias incluyó la anécdota. Resulta que en 1978, en una rumba en París, estaba Ron Wood, guitarrista de los Rolling Stones, compartiendo con su futura esposa. Y su conductor, que también era su dealer, llamado Tony Sánchez, era amigo de Carlos Leder, que casualmente se encontraba en esa misma fiesta. Para los que no lo saben, Carlos Leder era o es muy fanático del rock. Estaba obsesionado con los Beatles, con Zeppelin y con todas las leyendas de este género. El caso es que Tony Sánchez los presentó y Carlos Leder, al escuchar que ellos estaban planeando su boda, les dijo: les tengo el lugar perfecto, paradisíaco, para cuando vayan a celebrar su luna de miel. De hecho les dijo como: oiga, no espere, hagamos una cosa, vámonos para allá. Carlos Leder había comprado una isla en las Bahamas que la utilizó para quitarse un poco los intermediarios del transporte de drogas. Y pues Ron Wood quedó como un poquito como, bueno, ¿y este man qué puto? De un momento a otro llegó Carlos Leder con Ringo Starr al lado y le dijo: vea, este man también va a ir, camine. Entonces el man dijo: no, pues vamos, que hijo de madre. Este man cuenta que fue una experiencia bastante desagradable. El narco los trataba como si fueran pues empleados encargados de los instrumentos, o sea, no les daba mayor importancia. Obviamente que los trataba igual como a la realeza, comida, drogas y todo lo que quisieran estaba a disposición de ellos, pero se sentían como un empleado. Podría ser una mentira de no ser porque el mismo Ron Wood en sus memorias contó esta anécdota. Esta historia ha estado dando vueltas muchísimo tiempo. Resulta que en el ferrocarril del norte, que era propiedad de la familia Dávila, en la estación de Nemocón llegó un día cualquiera
un baúl escarlata. Como nadie reclamaba el artefacto, tuvieron que abrirlo. Cuando abrieron el baúl encontraron un cuerpo humano doblado y cubierto con cal. Sobre el baúl había un papelito que decía: para Mercedes García, guárdelo en el caillizo de Luisa. Entonces cualquier cantidad de historias se tejieron alrededor del baúl escarlata. La única posible respuesta que han dado es que este era el cuerpo de una niña de 15 años que tuvo un accidente con una lámpara de aceite en Mesitas. La lámpara explotó y le quemó todo el cuerpo. Lamentablemente la niña estaba muy malherida, la trataron de enviar al hospital donde falleció. Y se dice que intentaron utilizar el cuerpo con fines educativos para estudiar la anatomía. Al parecer el cuerpo ya estaba muy maltrecho y no servía para el estudio. Troncharon el cuerpo de la niña, lo metieron adentro de un baúl y lo mandaron como una encomienda en tren. Esa es al parecer la única versión creíble, aunque de hecho, como se dan cuenta, es bastante increíble. En el momento en el que la lucha contra las FARC estaba en su peor momento, los soldados descubrieron con terror un grupo élite que se había formado, que se conocía como los Pisasuaves. Como el nombre lo intuye, se trataba de un escuadrón, era muy avanzado en temas de camuflaje y eran extremadamente sigilosos. Algunos de ellos incluso eran niños. Los niños andaban descalzos por el campo y al llegar a algún punto donde habían soldados, pues se detonaban ellos mismos, por decirlo de alguna manera, como un kamikaze. Pero pues no todos los Pisasuaves eran niños y no todos eran, digamos, con esta modalidad de kamikaze. Un joven de la guerrilla que perteneció al escuadrón cuenta de alguna forma el modus operandi que tenían. Entonces se escondían en las trochas y ellos eran encargados de asesinar a los soldados que podían dar alarma de la presencia de la guerrilla. Entonces cuando eran pocos soldados, se ubicaban aproximadamente a 300 metros de los soldados y empezaban a caminar de la forma más sigilosa que se puedan imaginar. Al llegar ahí, degollaban a los soldados. Cuando habían varios soldados, lo que hacían era que lanzaban una granada y en el momento en el que explotara, salía el resto de Pisasuaves a matar a los soldados, aprovechando la distracción. Claramente ya se habían hecho unos expertos en temas de camuflaje. Como se dan cuenta en los videos, no hay forma de identificarlos de no ser porque el comandante los haga levantarse. Un Pisasuave llevaba consigo un cuchillo, una pistola con 3 proveedores y 7 granadas. Eso era, digamos, los soldados de élite de ese momento de las FARC. El 2 de julio de 2008 se llevó a cabo la operación Jaque, una de las que se considera como más exitosa por parte del ejército y del gobierno en la lucha contra las FARC. El objetivo de la operación era liberar a Ingrid Betancourt, 3 contratistas estadounidenses y 11 soldados del Ejército Nacional que se encontraban secuestrados por el Frente 1 de las FARC. Esta operación es mítica porque de hecho no se disparó una sola bala. Se dieron puños, pero no hubo bala. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esto en realidad fue todo un montaje? Resulta que el periodista Gonzalo Guillén sacó el año pasado un documental en donde entrevista a los emisarios de paz que intermediaron en esta operación. Entre ellos Noel Sáenz, emisario del gobierno francés, y Jean-Pierre Gondard, emisario de España y Suiza. Según ellos, y de hecho también según los abogados de alias Gafas y alias César, el gobierno habría pactado la liberación de estos secuestrados. El acuerdo se hizo por $10 millones. Si no lo saben, en Operación Jaque se utilizó un helicóptero disfrazado de la Cruz Roja, que de hecho fue violar las normas de guerra, porque estos distintivos tienen que ser respetados por ambas partes. No se puede atacar a alguien de la Cruz Roja y mucho menos suplantarlos. El caso fue que la idea de utilizar este helicóptero no vino del gobierno, sino del mismo César. Por supuesto tenía que engañar principalmente al secretariado de las FARC para hacer creer que esto fue una emboscada del gobierno y también al Frente 1 de las FARC. Obviamente ellos no iban a permitir que se traicionara la causa, entonces tuvieron que hacer todo este proceso, todo este montaje, todo este engaño para llevar a cabo el acuerdo con el jefe del Frente 1 de las FARC. Por supuesto les voy a dejar en la descripción el link hacia el documental donde explican todo esto a detalle con pelos y señales.
Bueno, pelados, ¿cómo les parecen todos estos datos? Me sorprendieron muchos bastante, pero lo que más me sorprende es que de hecho podemos descender aún más en este iceberg, en temas más mórbidos, más macabros de la historia y del imaginario de Colombia, ¿no? Nuevamente les pido por favor que compartan este video para que no vaya a quedar en el olvido. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado, les mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video.